Bien, pues después de la entrevista empezamos con la tertulia. Les presento a los contertulios de hoy, empezando por mi derecha, don Antonio Gutiérrez, es periodista. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En esta segunda oportunidad. En la esquina de la mesa, don Javier González Méndez, es periodista, corresponsal de Galicia de Periodista Digital. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiros, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y bien, encantado. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches y bienvenido. Un placer, como siempre. Bien, pues empezamos entonces con el primero de los temas. Nuevos tiempos, nuevas diputaciones. Este es el título de la conferencia que dictó esta mañana el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en el Fórum de Nueva Economía, aquí en Santiago. Bueno, algunos dicen que le echó un auténtico órdago a Núñez Feijóo, pidió más competencias para las diputaciones, más financiación y también que los presidentes de las diputaciones fueran elegidos por los ciudadanos. Vemos esta pieza. Una triple reforma para adaptar las diputaciones a las necesidades de la situación actual es la propuesta que esta mañana esgrimió el actual regidor del Gobierno provincial ourensano. Uno de los pilares es conseguir una mayor identificación entre el electorado y la institución, un objetivo para el que Manuel Baltar propone la elección directa de los presidentes. O actual sistema de elección indirecta é o auténtico talón de Aquiles da institución. Solo precisamos unha urna máis para que as deputacións, a súa configuración, salga directamente da vontade manifestada polas cidadáns en forma da papeleta correspondente. En su discurso de defensa de este organismo, Baltar reivindicó una lista cerrada de competencias para las diputaciones. As deputacións non poden limitarse a ser meros gobernos asistenciais dos concellos. As provincias existen, os intereses provinciais existen e, polo tanto, deben existir competencias provinciais propias e sustantivas. E ditas competencias deben abarcar a totalidade dos servizos de interese local que, por razón das súas características, non poidan ser asumidos polos pequenos concellos rurais. La reforma de la financiación local en la que trabaja el Ejecutivo Estatal también fue otra de las reclamaciones del presidente ourensano, que pidió más generosidad con las diputaciones. En a medida en que algunhas actuais competencias municipais de pequenos concellos pasen ás deputacións, deberán transferirse os medios financeiros. Non é de recibo que un cidadán de Ourense pague IRPF e IBE, que unha porcentaxe desa recadación vaya á Xunta de Galicia e nin un solo euro retorne á súa deputación. En su defensa de las diputaciones, Manuel Baltar encontró un aliado en el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo insistió en el papel fundamental de los gobiernos provinciales. Unha deputación xestionada axeitadamente pode non só aforrar, senón facilitar e provocar aforros, promovendo servizos compartidos entre os concellos. Manuel Baltar aprovechó la tribuna para recordar a todos los asistentes la importancia del debate sobre el futuro de las diputaciones, un tema que aseguró está de máxima actualidad. En el Foro de Nueva Economía ocurría esto esta mañana, don Javier. Pues nada, viendo esto, la verdad es que uno contempla la decadencia absoluta del poder, porque evidentemente si esto lo vemos hace 15 años, estaríamos hablando de personas con poder. El señor Baltar en Ourense, el señor Feijóo en Galicia, etcétera, y ya tirando más para arriba, pues pensaríamos que tiene poder el señor Rajoy en la Moncloa, etcétera. A mí me parece que en estos momentos hay que hacer una revisión clara y rotunda de lo que significa el poder y de lo que los ciudadanos sentimos que son los poderosos los que mandan y los que están de intermediarios entre los ciudadanos y los que mandan. Y con toda franqueza, es tremendo para estos señores haber hecho una carrera tan complicada como la que han hecho para llegar a donde han llegado, o sea, para ser presidente de la Diputación, para ser presidente de la Xunta y para ser presidente del Gobierno del Estado y darse cuenta en este momento que no mandan un carallo. Bueno,
Efectivamente, estaba también en la imagen Mario Conde. Efectivamente, hay un poder que sí que está por ahí y demás, que es quien realmente diseña las políticas a seguir, pero bueno, sí. Se bajan de coches oficiales, tienen despachos oficiales. En el ámbito pequeño, o sea... La parafernalia funciona. Ahora, el poder real no existe. Sí, el título era Nuevos tiempos, nuevas diputaciones. ¿Qué más da nuevos tiempos con nuevas diputaciones o sin diputaciones? Es que es igual. O sea, cada cual tiene su discurso, el señor Baltar tiene derecho a ejercer su discurso, pero lo importante es la apreciación que tengamos los ciudadanos. Y los ciudadanos creemos de verdad que en estos momentos el poder en nuestro entorno prácticamente no existe, salvo que tengas un amigo que tenga mucho dinero. Mario Conde estaba hablando de amigo con mucho dinero. Mario Conde estaba en el público. Ya no sé si le quedará mucho, claro. Sí, de todas maneras podemos debatir sobre esta conferencia, sí, independientemente o sobre el de poder que no, en general. Pero bueno, sí, independientemente de que el poder esté dividido. Pero sí que es cierto que va muy ligado, en todo caso, la conferencia con esa reflexión de don Javier sobre el poder, porque justamente a otros países, por lo menos tan poderosos como nosotros, como Reino Unido, Dinamarca, Francia, o a Grecia y Portugal, que son menos poderosos, pero les han impuesto una reordenación y una reorganización de sus corporaciones locales, del mapa municipal, etcétera, desde Bruselas. Y aquí sí que es cierto que el gobierno ha llevado a cabo, dentro del Programa Nacional de Reformas, como un aval, bueno, pues para ajustar o para recortar y adaptar el déficit, precisamente la racionalización en el número de las entidades locales, en las corporaciones municipales, un plan que llevaría que, como referencia, el mínimo que tienen que tener los ayuntamientos son 5.000 habitantes, por lo tanto, un porcentaje importante de los mismos en Galicia, 60%, 199, pues tendrían que fusionarse o reorganizarse. Pero eso, además, en muchos otros países, en los que había citado antes, viene impuesto desde Bruselas. Y sí que es cierto, lo compartimos todos, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Me imagino que don Javier se estará refiriendo implícitamente a los llamados mercados, a esos bares de alterne, agencias de calificación que tienen esos nombres extraños, etcétera, a los socios europeos, que son los que, porque yo creo que, decía también otro elemento importante del poder, es el dinero. Nosotros ahora, para salvar a Bankia, parece ser que necesitamos 25.000 millones o unas cifras impúdicas, ¿no? Pero es que además lo peor de todo es que no lo tenemos. Y por lo tanto los que nos prestan el dinero son los que nos imponen, desde luego, las condiciones. Por eso las declaraciones también, que esa fue portada de un día del señor este que nadie conocía y que se hicieron las declaraciones porque era portavoz del PP. Un tal Beneito, no sé cuánto, al día siguiente dice, no, yo las hacía a título particular. Declaraciones que bueno, se pueden compartir, que España está al borde del rescate. Eso es cierto. Lo siguiente es un ridículo, porque dice que, bueno, pero no pasa nada, eso no es el Holocausto. Hombre, ya sabemos que no es el fin del mundo, pero sí que es cierto que si España, como parece, tiene que ser rescatada, la credibilidad del propio presidente del gobierno, que fue hace un poco más de 6 meses, elegido por mayoría absoluta precisamente, y aquí lo hemos denunciado, porque estábamos abocados al rescate por la ineptitud palmaria y sin tipo de discusión del señor Zapatero. Bien, pero vamos a ceñirnos bueno, como hizo una reflexión a lo de esta mañana, don Domingo, que ya hablaremos de Zapatero y del señor Rajoy después. Pero habló del poder. Por volver al tema de la Diputación, no deja de ser curioso, y enlazando un poco los dos discursos, tanto de don Javier como de don Domingo, que en plena batalla por conseguir un euro de financiación haya una especie de lucha silenciosa entre el presidente de la Xunta y el presidente de la Diputación, porque con la que está cayendo y con todos los cantos de sirena a favor de suprimir las diputaciones, pues Baltar Blanco ha dicho muy claramente que no solo no se deben eliminar, sino que deben reclamar más competencias. Exacto. Y más financiación. Y hay que decir en su... Y Alberto Núñez ha dicho que bien gestionadas, que se podía ahorrar, etcétera. El problema es que no vamos a poder evitar nunca un choque de competencias. Al final habrá que ponerse de acuerdo. ¿Qué nos sobra, una cosa o la otra?
Ya saben que yo, si me dan a elegir, prefiero eliminar comunidades autónomas y dejarlas como gestión pura y dura, y quizá potenciar el municipalismo y, ¿por qué no?, en unas diputaciones que llevan existiendo mucho tiempo antes, incluso que las comunidades autónomas. En la Constitución de 1812. Y no hay que olvidar que lo que dice el señor Baltar es muy cierto, en el sentido de que hay ayuntamientos que ya no pueden atender sus servicios y han cedido todo a la Diputación. Entonces también hay que mirar ese lado, ¿no? Y yo, si me dan a elegir, prefiero recortar siempre por donde más hay que recortar. Menos en régimen autonómico y a lo mejor más municipalismo y, ¿por qué no?, más Diputación. O sea, que usted se pone de parte, en este caso, del presidente de la Diputación de Orense. ¿Don Antonio? Pues, todo lo contrario. ¿Usted todo lo contrario? Yo creo que Baltar ha sido muy coherente y muy continuista con el anterior titular de la Diputación, que no recuerdo quién era, creo que tiene algo que ver con él, ¿no? A ver, lo que ha hecho Baltar es lo que ha hecho siempre, históricamente, también su padre. Defender más poder personal y está defendiendo su cocido, en definitiva, nada más. Lo que ha hecho... Pero ha sido valiente, porque habló de la elección directa también. ¿Quién le tiene miedo? ¿Quién en la Xunta le tiene miedo a Baltar? Lo triste es que al final le darán lo que pida y mucho más, porque al final Montepío bien vale una misa y al final acabará saliéndose con la suya. Dígame, pues no le dan tanto, no le dan tanto a Orense, precisamente. El futuro yo creo que no está en las diputaciones. Las diputaciones han servido para algo, de verdad, además de repartir favores, de tener un montón de amiguitos contratados. ¿Me deja usted contestar? Sí, por favor. Antonio, pero vamos a ceñirnos un poco a lo que se dijo esta mañana y hablaremos... haremos un genérico ya luego yo creo que un monográfico. Básicamente ha hecho dos cosas: defender su propio cocido y luego intentar, claro, dinamitar el debate de diputaciones sí o no. Yo creo que no ha hecho otra cosa, yo creo que no mira mucho más allá. O le preocupa mucho la suerte de los ciudadanos, ¿de verdad le preocupa mucho? Ha demostrado históricamente ser un adalid. ¿Ha empatado con alguien este hombre en principios democráticos, en respeto a los derechos de los ciudadanos? Yo creo que no, es mi opinión, vamos. Y luego, si le sigue dando esta fiebre de elección directa de presidente de la Diputación, acabará defendiendo elección directa también del jefe del gobierno. A este paso va a ser divertido oírlo. Bueno, lo cierto es que se habla de alguien quiere que desaparezcan las diputaciones, hay una corriente de pensamiento en ese sentido, hay otros que no, que necesitan reforma, y él lo que está haciendo en este momento es, pues, adecuar las diputaciones a nuevos tiempos, y entonces ha presentado... Pero yo creo que olvidándonos de los nombres propios, de la historia de cada uno, de quién sean sus antecesores y sus predecesores, y sus sucesores, da exactamente igual. Yo creo que lo fundamental es analizar los conceptos. Es decir, a mí me parece que el concepto provincia está anticuado. El señor Baltar defiende el concepto provincia. Yo lo respeto. Pero si analizamos el concepto provincia, en España es muy antiguo. Y yo creo que la historia española tiene que evolucionar mucho más desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la propia administración pública a los ciudadanos. A mí me parece que hay otros conceptos mucho más modernos que hay que empezar a plantearse. ¿Qué ocurre? Que son conceptos que dan mucho menos poder, son conceptos que dan mucho más trabajo y mucho menos poder. Y lo que yo creo que está ocurriendo en España y está ocurriendo en Galicia es que tenemos varias generaciones de políticos perdidos. Son generaciones perdidas de políticos que son incapaces de coger el ritmo que exige los tiempos actuales. Están todavía en sus ámbitos del poder por el poder, y el poder tiene que tener un significado y tiene que tener un objetivo, y por lo siguiente, insisto, hay algunos de los conceptos que utiliza el señor Baltar para defender su tesis que, en mi opinión, son absolutamente anticuados y que requieren un repaso muy evolutivo de la materia para que realmente la administración sea útil a los ciudadanos. Don Javier, pero seguramente, efectivamente, puede ser que esté anticuado el concepto provincia en la teoría, pero quizá luego en la práctica, claro. Cuando uno recorre Lugo y recorre Orense y ve esos pueblitos que dependen de los servicios de la Diputación, dependen de estar bajo el paraguas de la Diputación, entonces ya hay como que no podemos aplicar a lo concreto esa teoría que me parece, por otra parte, me parece perfecta. ¿Usted cree que no hay una docena de alcaldes por rincón gallego que no se puedan plantear perfectamente una autogestión mancomunada? La gente, sí. O sea, solo hay 4 listos en cada provincia que pueden dirigir la provincia
y los demás son retrasados mentales. Es la economía, estúpido. También, decía Clinton, como la sabe. Diputación también, o sea, No. Baltar también propone eso, Mire, ¿no? Más que agrupación de ayuntamientos, sí. más que fusión, pues con coordinación de servicios, etcétera, porque además sí. lo que sí es cierto es que hay que clarificar, usted lo apuntaba, competencias, muchas de ellas impropias que llevan a cabo ayuntamientos, que no tienen, como decía don Francisco, que no tienen recursos, están muchos de ellos, por eso decía yo, la única interrupción que le hago es la economía, con eso lo entiende todo el mundo, es decir, realmente nosotros no tenemos dinero, nos lo están prestando y no van a consentir, lógicamente, que sigamos con este sistema absolutamente imposible de sostener de administración territorial. Y por tanto hay que reorganizarla, las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos. Es insostenible, se ha demostrado además, es decir, es insostenible y no da fiducia, confianza al exterior y aún encima en el país tampoco todo el mundo está especialmente conforme. A mí, si me dejan decir una cosa, don Antonio apuntaba para lo que sirven las diputaciones y le dije si me permitía contestarle, pues posiblemente sirvan para exactamente lo mismo que una autonomía, pero a mucho menos proporción. O sea, ese argumento sería válido si a continuación se cargara usted el Estado de las autonomías. Entonces, punto 1, punto 2, es cierto que la provincia es un término muy antiguo, sin embargo la autonomía no existía en España, no tenemos tradición histórica de un régimen cuasi federal como el que nos han impuesto, y esa es la madre de todas las batallas. Realmente, si reorganizamos el Estado y volvemos a un sistema racional que es el que hemos tenido durante cientos de años y no inventar cosas raras como las autonomías, quizá las diputaciones podrían cobrar otra vez nuevo vigor. Bueno, las comunidades autónomas surgen por unas circunstancias históricas que yo creo que todos sabemos. Hay comunidades autónomas que tiran del carro y las demás no se van a quedar atrás. Pero de nula tradición administrativa. Eso es verdad. No existía en España ese concepto. Pero saben que están, ustedes son todos muy... Termine que vamos con otra cosa. Hoy el problema... En la Constitución hablan de nacionalidades, que es peor todavía. Todavía peor. Nacionalidades y regiones, ni siquiera comunidades autónomas. El problema económico lo tienen los ayuntamientos, que ya no la Diputación. No, lo tienen las autonomías. Y la solución puede estar en unir ayuntamientos y que desaparezcan ayuntamientos o que haya esas cosas que se llamaban áreas metropolitanas, ¿no? Es decir, la Diputación... Dígaselo al de Vigo. Ya, sí, claro, no, y al de Coruña. La Diputación es, de verdad, es algo absolutamente prescindible. Sobra, uno está harto de pagar sueldos de diputados provinciales, de pagarles dietas, de que vayan al determinado ayuntamiento a venderles el favor. Ya sé que doña Magdalena tiene prisa por cambiar de tema, solo una tiene prisa siempre. Que no tiene que ver con los conceptos administrativos. Siempre nos enfrentamos los, entre comillas, tecnócratas con los teóricos, pero vamos a ver. Desde el punto de vista cultural... ¿Cuál es la diferencia entre tecnócrata y teórico? Es mucho más antiguo, mucho más antiguo el concepto autonómico en España. El concepto autonómico no tal cual está escrito en la Constitución. El concepto de reinos en España es mucho más antiguo que el concepto de provincia. No más que en cualquier otro país europeo y nunca han desembocado en eso. No, para nada. Eso es una falacia histórica, pues para nada. Hasta aquí no podemos hablar de... Hasta aquí este primer tema. Podríamos seguir hasta el final, ¿no? Debatiendo, porque además ustedes se van a los conceptos puros, no diputaciones sí, diputaciones no. Queríamos simplemente dar una pincelada sobre lo que ocurrió esta mañana en la conferencia Nuevas Diputaciones, Nuevos Tiempos. Bien, nuevos tiempos, nuevas diputaciones. Vamos con el segundo de los temas. En el Parque Breso de Milán, Su Santidad Benedicto XVI ofició una Eucaristía que ponía fin, era como cierre del acto del Encuentro Internacional de las Familias en Milán. Más de 800.000 personas asistieron a esta Eucaristía. Tuvo mensajes para todos, para los ciudadanos de a pie, que seamos solidarios con el vecino, sobre todo en estos tiempos de crisis y especialmente los que están en Italia, pues que han sido víctimas de un segundo terremoto. También tuvo una advertencia para los políticos, dijo que no prometieran cosas que no pueden cumplir, porque los políticos tienen una responsabilidad ante los hombres y ante Dios. Decir que entre los políticos estuvo el alcalde de Milán y también el primer ministro italiano, Mario Monti. Bien, don Francisco. Pues una vez más, reiterar lo que hemos dicho muchas veces en esta mesa, que evidentemente cada vez que se puede hay que reivindicar los valores verdaderos, ¿no? Por ejemplo, el de la familia es uno de los
verdaderos, bien entendido. Me gustaron varias cosas. Uno, defender el concepto tradicional de familia. Dos, que en la familia es el núcleo donde se aprenden cosas como solidaridad, como gratuidad, como ayuda, como desinteresado, es una cosa que hay que recuperar siempre. Y tres, en lo que hablamos muchas veces aquí, del límite. Cuando sean los políticos, o sea cualquiera de los que estamos en esta mesa, no tenemos más límite que nosotros mismos, o nos creemos dioses, o creemos que podemos solucionarlo todo, o no tenemos esa mínima humildad y empatía con los demás, pues pasan cosas como las que pueden estar pasando. Yo, que me defino y autodefino como liberal y creo en la libertad y en la elección, conviene siempre recordar la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad y los valores profundos, porque si no, esto no hay quien lo arregle. Y como siempre decimos, todas las palabras del Papa se pueden aplicar al momento actual, al dedillo, porque tenemos el grandísimo privilegio, y yo lo diré siempre, de tener un papado excepcional en lo intelectual y en lo ético. Y a mí me parece fundamental resaltar también que siempre tienen mensaje para las personas que a lo mejor no siguen al dictado toda la doctrina de la Iglesia o han tenido, por ejemplo, un fracaso familiar o matrimonial, y aún así les anima a la Iglesia en sí a acoger a estas personas y darles también cabida. O sea, una vez más, no preguntar y ayudar a todo el mundo. Pues qué podemos decir, que ojalá se contagiaran mínimamente los políticos, mínimamente, fíjese lo que le digo, de palabras como esta, o lo escucharan, y no existiesen ofensivas como existen, por ejemplo, en España, no solo para acallar las palabras de la Iglesia, sino para interpretarlas maliciosamente. Sí, ojalá los medios de comunicación se hicieran más eco, ¿no?, de lo que dice la Iglesia, sí, y no de lo que dicen que dice, como decimos aquí muchas veces. Exactamente, sí, o de otras noticias que venden más porque son pues más morbosas. Bueno, a mí este Papa cada día me gusta más. Yo el día que lo nombraron recuerdo que pensé, es un intelectual y no va a decir tonterías, y no solo no dice tonterías, sino que siempre que habla lo habla con un sentido común absolutamente impresionante, con coraje, con muchísima inteligencia, y rezuma teología por todos los poros. Es un intelectual como la copa de un pino. Vuelve a insistir una vez más, solidaridad, justicia social, lo de la defensa de la familia. Yo sé que esto va a molestar a mucha gente, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así, no vamos a callarnos. Una cosa que, por un lado, me parece fantástico que lo haga, y por otro, me asusta que tenga que recordarlo, y es que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en los valores y en prácticamente todo, hombre, menos a lo mejor en la física cuántica, ¿no?, que no alcanzamos. Pero es increíble que haya que seguir recordando cosas tan obvias como esta, en un momento, además, en el que es evidente que hay determinadas tendencias empeñadas en quitarle a los padres esa prerrogativa, y así está la sociedad en muchos puntos, porque los padres han hecho dejación de funciones y de obligaciones, y luego pues la responsabilidad y partes del mensaje que a mucha gente le conviene también olvidar. Sigue insistiendo en responsabilidad de los empresarios, de los trabajadores. Aquí todo el mundo es responsable, es corresponsable, y la injusticia social es un gran pecado, y pagar salarios indignos es un gran pecado, y no cumplir en tu trabajo es un gran pecado también. Claro, y a lo mejor el hombre se nos está remontando demasiado a las nubes, ¿no? Pero es fantástico y gratificante que alguien tenga el coraje de recordarnos el ABC, que se nos olvida tan a menudo. Recordarlo obvio, sí. Javier. Yo desde un punto de vista muy laico, tengo que conocerlo, lo contemplo el fenómeno como algo sociológico, y creo, primero, que tiene una ventaja el Papa sobre los políticos elegidos democráticamente, y es que cuando eligen a un Papa, hasta que se muere, prácticamente, salvo que tenga una enfermedad terminal y él decida retirarse. Pero, y por consiguiente, no sabemos lo que ocurriría si los papados fuesen periódicos, legislativos, ¿no? Punto uno. Punto dos, creo que los líderes políticos mundiales que están de capa caída tendría mucho que aprender del liderazgo de la Iglesia en conceptos puramente pragmáticos. La propia puesta en escena, el contenido y el continente de los mensajes, y luego la capacidad que tiene un liderazgo en un pequeño Estado como el Vaticano para conseguir, en fin, reunir a tantas personas, no una vez, ni dos, ni tres, sino centenares de veces. No, pero aquí no es que sea el Vaticano, es el encuentro de las familias en bueno, Milán. yo me refiero... El próximo va a ser en Filadelfia, que ya sí, lo conseguirá igual. Y lo importante siempre es el lo mensaje, cual demuestra ¿no? que, como parto de la base de que, me
persona que dedica su vida al apostolado no debe ser, habrá de todo, ¿no? Pero no debe ser específicamente un avaricioso del poder, pues me da la sensación de que son personas que hacen bien las cosas a la hora de comunicarse con la sociedad. Y yo creo que en ese aspecto los dirigentes políticos, que por cierto son muy malos en este momento en todo el mundo, deberían aprender mucho. Yo he tenido ocasión de ver la organización administrativa, de comunicación, y se quedaría la gente, es decir, lo que usted decía, lo comparto plenamente, se quedaría la gente asombrada como con tan poco se consigue una difusión y una comunicación y una preparación impresionante. Es decir, en todos los asesores, antes hablaban, yo creo que la más pequeña diputación de España tiene, bueno, multiplicado por 4 asesores que tiene. Don Domingo, vayamos a lo de la Eucaristía, bueno, el cierre de. Ya lo han dicho, yo lo comparto, lo que han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, y añadiría además que especialmente en estos momentos, en España, por centrarnos ya en España para que vayamos a lo concreto, es la familia, con los millones de parados que hay, es la que está sirviendo de sostén y de sustento a que se siga manteniendo España como tal y que no exista pues una reyerta, que es lo que en último están prácticamente entrenando constantemente los responsables políticos, una lucha social, porque es insoportable e inaguantable el despilfarro. Si no fuera por Cáritas y por las familias, esto sería absolutamente insostenible. Bueno, pero realmente simplemente no hacía falta escuchar el mensaje del Papa, ni siquiera ningún sacerdote los domingos en los sermones de las misas, porque uno va por la calle en estos momentos donde hay muchísima gente desarraigada y lo primero que te reconoce cualquier persona que está en el paro, que los está pasando moradas, lo que al final te reconoce es que lo único que le queda realmente es la familia. Sí. Sea creyente, no creyente... No, fíjense, vamos a ver, es que esto es encuentro internacional, encuentro mundial de familias católicas, donde se ha analizado pues el papel de la familia y todo eso, independientemente del resto de las familias y demás. Don Francisco. Comparto la tesis de don Domingo de que la paz social tiene mucho que ver en España con la labor de la Iglesia, y por eso yo no alcanzo a comprender ese bombardeo constante hacia la Iglesia en muchos aspectos, no lo acabo de entender. Usted dice, las familias que lo pasan mal se refugian en la familia, sí, es obvio. También es bueno decir que al final las familias que lo pasan mal, la gente que lo pasa mal, acaba por no acudir al Estado, va a su parroquia, a su cura, va a Cáritas, lo que demuestra una vez más que funciona mucho mejor. Y lo que usted dice son, todos deberíamos aprender de la organización social de la Iglesia, de la movilización y el poder de convocatoria y de ayuda. Porque no nos olvidemos que no es como un partido político que hay 100 paniaguados y 4 por ahí hablando. No, aquí la gente de a pie se ayuda unos a otros, los que están al lado, las parroquias, los barrios. Eso es fundamental. Sí, la gente que sabe va a la Iglesia, y los que no saben y van a servicios sociales del ayuntamiento, las trabajadoras sociales del ayuntamiento, los mandan a Cáritas. Sí, tal cual. Así de claro. Bien, pues vamos con otro tema. Según el semanario alemán Der Spiegel, Alemania habría presionado a España para que recurriera al fondo de rescate ante la imposibilidad de no poder financiarse y que esto pudiera producir un efecto contagio en los países débiles como España. Don Antonio, empezamos por usted. Pues a mí me provoca, hombre, por lo visto los grandes economistas, los que han analizado esta situación, yo estaba leyendo el otro día, sí. Mira, que lo quiero repetir, que me salió muy mal. ¿Por qué no funciona? No lo sé. Ya se me quedó aquí. No, es que además lo peor. Muy bien, entra aquí en Google, pero no te funciona esto. Porque sí, es que me di cuenta de que me había olvidado. Vale, luego te lo miro.
¿Qué pasa hoy con los micros? Estaba un poquito caído. El tema complicadísimo para alguien que no sabe nada de economía. Tampoco tiene ni puta idea. Tampoco sabe Zapatero y gana miles de euros por conferencia. ¿verdad? Pero además los de economía... La última 7 minutos, en no sé qué director, 7 minutos de conferencia. Calla, que le pagaron no hace nada, menos de un mes. ¿Cuántos eran? 20.000 euros. Fue en Venezuela, además fue de sustituto de no sé quién. ¿Verdad? Iría de telonero. Se le escribiría seguro. Tiene que ir a la cárcel ese tío. Sí. Sí, pues sí, ya no funciona, Es un artista de la informática. Según el semanario alemán Der Spiegel, Alemania habría presionado a España para acudir al rescate europeo ante la imposibilidad de poder financiarse en los mercados y que esto produjera un efecto contagio en los países más débiles económicamente, como la propia España. Vemos esta pieza. Alemania está presionando a España para que recurra al Fondo de Rescate Europeo ante el temor de que no logre salir a flote por sí misma, según afirma el semanario Der Spiegel. A ello se une además el peligro cada vez mayor de un contagio a otros países del sur de Europa en caso de un posible abandono de Grecia de la zona euro. En su entrevista en Berlín el miércoles pasado con su colega alemán, el ministro de Economía Luis de Guindos rechazó al parecer esta propuesta con el argumento de que España será capaz de salir adelante por sus propios medios. De acuerdo con esta publicación, el gobierno alemán estima que la banca española precisará de una inyección de capital de entre 50.000 y 90.000 millones de euros. ¿Hubo esta presión o no la hubo? ¿Rechazó de Guindos la propuesta o nunca la ha habido? Porque es que realmente no sabemos si Der Spiegel tiene razón o no. Bueno, a mí me da la sensación, primero, que Der Spiegel, como cualquier periódico de cualquier país que tenga intereses sociológicos, pues puede decir eso, podrá haber escuchado rumores, habrá personas incluso en el entorno de Angela Merkel que así lo piensen, pero en el fondo aquí se puede pensar bien o pensar mal, y yo, perdónenme una vez más, voy a pensar mal. Yo creo que Alemania como país, como fortaleza, como gran nación económica y como gran exportadora de todos los países europeos, le interesa muchísimo tener cautivos al mayor número posible de estados europeos. Y por consiguiente, desde el punto de vista estratégico de la sociedad alemana, parece razonable que les interese mantener rescatados a 4 o 5 o 6 estados europeos, porque así aseguran durante mucho tiempo que nos van a dar dinero, pero que ese dinero lo vamos a gastar en productos alemanes. Tiene su lógica y su estrategia económica. Ahora, que también por otro lado, si existe una mentalidad dentro de la sociedad alemana en la que realmente crea en una Europa con presente y con futuro, hombre, arriesgarse a crear esa sensación de ruptura absoluta de Europa, no creo que les convenga. La verdad que ahí debe haber digamos, un debate, un dilema, lucha, ¿no? Un dilema sociológico en Alemania. Usted me habla de un tipo de conquista. Sí, yo coincido plenamente. Si non é vero, é ben trovato. Claro, yo creo que aquí deberíamos volver un poquito a... Hemos olvidado las enseñanzas de nuestros abuelos, que eran tipos muy listos, sobre todo porque sobrevivieron a circunstancias muy duras. Mi abuelo siempre me decía, desconfía del que te dé duros a 4 pesetas, o sea, euros a 50 céntimos, ¿no? Alemania tiene, claro que le interesa, además conociendo un poquito el europeísmo de Angela Merkel, ¿verdad? Pues es evidente que lo que quiere es tener todavía más poder del que tiene. Es cierto que en España han invertido muchísimo dinero y hemos progresado muchísimo en estos últimos años, sobre todo en infraestructuras, que es lo más visible, pero se lo han cobrado sobradamente. Están creando mercado, prestan, pero después
sobradamente se lo cobran. Y yo creo que el gobierno español, teniendo en cuenta esto, que ya estamos bastante atados de pies y manos, se está resistiendo como gato panza arriba para no estar todavía más atados. El tiempo dirá si somos capaces de sobrevivir por nosotros mismos, yo a veces casi que lo dudo, y el tiempo dirá si nos tenemos que entregar atados de pies y manos o no. Sí, hoy informaciones nacionales también Don aquí en Francisco España. Fernández Digo que insistí en que Merkel propuso por varias veces, por 2 veces por lo menos, rescatar a España, un poco posiblemente, aparte de circunstancias sociológicas, económicas. Los bancos franceses y alemanes le perdonaron la deuda a Grecia para que no saliera del euro, y Grecia es una parte ínfima del Producto Interior Bruto europeo. Por lo tanto, es cierto que todo esto engarza, además, con esas declaraciones del portavoz de Exteriores del PP, absolutamente irresponsables, diciendo que bueno, estamos cerca del rescate. El rescate, si las condiciones ahora de ajustes, de recortes, son duras, un país rescatado le vienen impuestos por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por Bruselas, etcétera. Lo que decía, mire usted, tantos funcionarios, tanto sueldo, más impuestos, etcétera, porque evidentemente no dejan dinero. Si no tienen, la única garantía que tienen de recuperar ese dinero que se presta es que el país no solo se comprometa a los ajustes, sino que consiga generar riqueza y crecimiento, y eso efectivamente solo se consigue con una situación pues todavía más... Las condiciones no serían muy solidarias. Yo no comparto el criterio que tienen en la mesa de los alemanes, ni muchísimo menos. ¿Usted cree que los malos somos nosotros? Yo creo que fundamentalmente los que hemos tirado el dinero hemos sido nosotros. Pero eso es cierto. Si me dejan, no parten de ahí, porque se está hablando de Alemania como le dan el dejado dinero, pero se lo han cobrado con creces. Toma, claro. Si a usted le dejan el dinero, lo normal es que usted lo devuelva. Y eso de que Alemania nos ha dejado dinero para que le compremos Mercedes, pues hasta cierto punto, porque no es verdad. Nos ha dejado dinero, yo le puedo dar algunos datos. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania. Tenemos casi el doble de aeropuertos que Alemania. Tenemos muchos cientos de kilómetros de autopistas y autovías más que Alemania. Aquí votamos estupendamente no al copago y los alemanes tienen copago. Los alemanes tienen un índice de ahorro muchísimo mayor que el español y tienen un salario bruto infinitamente más grande que el español. Entonces, vamos a ser serios. A España la han hundido sus políticos. ¿Por qué? Porque el dinero de los alemanes ha servido para crear nuestros paseos marítimos, nuestros polideportivos en los pueblecitos, nuestras autopistas de peaje, nuestras líneas de AVE, que hasta el propio Estados Unidos decía, pero ¿cómo un país tan pequeñito, con un PIB tan pequeño, tiene tantas líneas de AVE? Más que yo. Y nos felicitaban, nos decía, qué bien se administran ustedes, lo que no sabían es que lo pagaban los alemanes. ¿Cómo hacen milagros? Claro, entonces vamos a ser serios, si nos hemos hundido y no los españoles, ojo, los políticos españoles, porque hay una deuda privada muy grande, de la que podemos hablar en otro momento, y hemos hablado mucho de hipotecas y demás, pero lo principal aquí es el desfase de los políticos. Le pongo un ejemplo, dígale usted a un alemán que le deje €1 cuando mantenemos los chiringuitos de televisiones autonómicas, por ejemplo, cuando tenemos una red de políticos absolutamente desorbitada. Es lógico, y es lógico que usted, si le dejan dinero, le pidan responsabilidades a cambio. Entonces, no nos creamos, tampoco creemos ese falso mito de que no somos culpables de nada. O sea, los culpables han sido los políticos e indirectamente la sociedad española por no afearles la conducta, cosa que debería cambiar de un momento a otro. Yo suscribo. Dicho esto, es una lástima, y estoy de acuerdo con ustedes, en que eso va a suponer indefectiblemente una pérdida de soberanía. Pero eso deberemos achacárselo al debe de nuestros políticos, de nuestra casta. Comparta conmigo la tesis de que la verdad absoluta no existe, es un conjunto de verdades, un conjunto de formas de contemplar la vida y la existencia, pero quizás sea innegable que los fondos europeos famosos a los que tenemos que estar tan agradecidos muchos países del sur de Europa eran fondos con objetivos terminalistas. Quiero decir, invertíamos... ¿Perdón, con objetivos? Terminalistas. O sea, invertíamos en aquello que la Comunidad Europea decidía que debíamos invertir. Perdón. Nos obligaron a desmantelar el naval. Es cierto. Permítame usted acabarle simplemente la ganadería, la agricultura, los alemanes, las vides... Los alemanes o cualquier país de los europeos con fortaleza política en los momentos de la decisión de los fondos de cohesión sabían perfectamente qué países tenían infraestructura empresarial, industrial, etcétera, para crecer
y cuáles no. Y desde luego, entre los países que no tenían infraestructura para crecer desde el punto de vista industrial o empresarial estaba España. Y sin embargo nos permitieron invertir en aves, nos permitieron invertir en autopistas, nos permitieron invertir en obra pública. Perdóneme usted, porque eran terminalistas. Y usted lo sabe perfectamente. Sí, finalistas, pero no, puedo poner ejemplos ¿sabe dónde hay, de fondos europeos, por ejemplo, en mi comarca, bien, perdone, los fondos Miner, ¿dónde se dedicaron? Vale. Pero mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Que efectivamente eso podía hacerse de una manera racional. De un modo bueno, pues de estructura. Lo que no tiene sentido es que haya, si va usted, por ejemplo, al aeropuerto de La Coruña, tiene dos macroparkings, o el de aquí, uno pegado al otro, sin sentido. Lo que sí es cierto como conclusión, la señora Merkel nos ha dado además un voto de confianza. ¿Saben por qué? Porque la señora Merkel sabe que hay algunos países, lo habían dicho ustedes antes soterradamente, que son soberanos, que tienen soberanía fiscal, que tienen una moneda y una población detrás con poder. Y a ella le interesa, sin duda alguna, que exista otra serie de países, entre ellos España, Grecia, Portugal, Italia, etcétera, rescatados. Que tenemos que ir con otro tema. Bien, pues tras esta semana tan convulsa, en el encuentro económico, en el Círculo Económico de Sitges, Mariano Rajoy hizo un llamamiento a la calma y dijo que no estábamos en un camino de rosas, pero que tampoco era el apocalipsis, que saldremos de esta con esfuerzos. Vemos esto. Tras una semana económica especialmente convulsa, hoy el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la serenidad, la tranquilidad e incluso el optimismo. Y lo ha hecho en Sitges, en las jornadas del Círculo de Economía. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Ni nos hemos librado de las amenazas, ni vamos a sucumbir a ellas. La borrasca no se ha despejado, pero no vamos a naufragar. Y para conseguirlo, Mariano Rajoy ha apostado por la creación de una autoridad fiscal europea que gestione la deuda. Además, ha reclamado tiempo suficiente para que las reformas económicas adoptadas por el Ejecutivo den sus frutos. Ha asegurado que se nacionalizará Bankia para después venderla y ha señalado que no se ha decidido subir el IVA, pero que es una medida a considerar en función de cómo evolucione la situación económica. Bien, llamaba pues a la calma, a la tranquilidad y quizá un poco también al optimismo. ¿Es para eso? Sí, está en su papel, evidentemente. Que si el presidente del Gobierno nos dice que apaga y vámonos... el presidente del Gobierno, que hace 6 meses tuvo mayoría absoluta, es decir, claro, no tiene otra opción. Él tiene que le entra en el sueldo ser optimista, y además debe serlo, o por lo menos realista. Además siempre está con esa balanza, ¿no? De, bueno, no es el caos, pero tampoco es un camino de rosas, claro. Nada que no estemos experimentando, no sabiendo, experimentando. Han hablado él y el portavoces de Exteriores del apocalipsis. Sí. No estamos claro, a ver, el apocalipsis puede que no sea, para muchos españoles que están en el paro, ya lo es en estos momentos. Y yo les agradecería al Gobierno español que se dejen ya de palabritas grandilocuentes y empiecen a actuar con un poquito de seriedad. Tienen mecanismos para llamar a cierta gente, sentarlos en una mesa y decirles, señores, esto tiene que salir para adelante. Es decir, no podemos seguir cerrando empresas porque sí, aprovechando la crisis. Buena parte ¿A quién tiene que sentar? Pues a la gran banca y al gran empresariado. Por ejemplo, los que crean empleo en este país son la pequeña empresa en la que trabaja una amiga mía que se va a la calle, cierran la empresa porque al empresario le deben más de 2 millones de euros la Xunta de Galicia. Y se van a la calle todos. Pues ya están pagando, creo, ¿eh? Sí, me parece que van a llegar tarde. Me parece que van a llegar tarde, porque va a pagar el día 30-31, cuando este señor tiene que cerrar porque está asfixiado. Y tiene más trabajo que nunca, te reconocen, tengo más trabajo que nunca, pero no cobro. Y el primero que me debe, la Xunta de Galicia. Esto es tremendo. Pues habrá que reunir a esta gente y decir, señores, yo tengo
tengo capacidad para presionar y tiene que presionar. Ya está bien de tomarnos el pelo. Deudas que usted, si son deudas con la administración, están perfectamente justificadas y las va a cobrar. ¿O no? Bueno, sí, probablemente cobre cuando la empresa cierre, porque pero creo que cierra antes, ya. Porque no aguanta es más. una cadena. Lleva aguantando meses, muchos meses. Lo peor es que que tendrá deudas. Claro, por eso tiene que cerrar. No, pero tendrá también créditos que no le pagan con empresas privadas o con particulares. Y créditos que no le dan, ¿no? Claro. Porque la deuda que tiene ya no le da más créditos al banco. Claro, ahí está. El problema es que no cobra, don Domingo, el problema es que no cobra. Que la banca tampoco está... que le hemos dado dinero, y esta es la enésima reforma financiera, también a los bancos, y ese dinero al que tiene que llegar es, aparte de que efectivamente yo no defiendo y no conozco el caso, que la administración tiene que pagar, pero la función histórica y de futuro del banco es que fluya el dinero y que el crédito llegue al pequeño y mediano empresario, al autónomo, etcétera, porque es la única manera de que se genere consumo, de que el crédito de la empresa... Lo están diciendo continuamente. No, pero eso no se produce. Lo que hacen es reformas para sanear los balances don Francisco, y pagarse entre ellos. Vamos a hablar con claridad. Don Francisco, ¿qué nos dice el liberal? Los datos, el dinero público se metió en las cajas, don Domingo, no en la banca privada. O sea, vamos a diferenciar bancos solventes, bancos que funcionan y cajas políticas. Eso para empezar. Porque los principales agujeros los tenemos por los políticos que se han metido a banqueros. Yo estoy hablando con por un lado. Por otro lado, es absolutamente indefendible que las administraciones presuman de reducir el déficit a costa de los proveedores. Es indefendible. Y es indefendible que tengamos chiringuitos públicos gastando sin parar. Ejemplos pequeños los tenemos y los hemos denunciado aquí, mientras hay un proveedor que tenga que cerrar su empresa. Que cierre antes, y repito, si tiene que quebrar una administración pública para que pueda sobrevivir el sector privado, puede y debe hacerlo. No vale que nos maquillemos las cifras de déficit a costa de no pagarle a proveedores, reducir servicios esenciales, mientras toda la casta política, desde la municipal hasta la Diputación, hasta la autonomía, hasta el Estado y toda la reproducción de 17 estaditos que hay en España, no se ajuste ni un milímetro el cinturón. Hace poco venía Rosa Díez, 5.000 euros al mes, Toni Cantó, 5.000 euros al mes, y su amigo tiene que cerrar la empresa. Eso es indefendible. Por desgracia, don Javier. Por desgracia, la reflexión sobre lo que ocurre en España y en el mundo hoy es capicúa y voy a acabar prácticamente igual de como empecé. Creo, y lo digo con toda honestidad, que estamos ante una o dos generaciones de políticos perdidos para los tiempos que corren. A mí me da la sensación de que aún no se ha percibido, la opinión pública española no se ha percibido de quién es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es un personaje al que no le va a importar nada inmolarse en esta guerra santa para intentar sacar España adelante con sus métodos. La discusión será si sus métodos son buenos o son malos. Y el tiempo dirá si lo son o no lo son, pero se va a inmolar, o sea que aquellos que se hagan ilusiones de que de repente el señor Rajoy pida socorro y diga que vamos a montar un gobierno de concentración para salvar este país, están muy equivocados. El señor Rajoy llegará... Pero inmolarse para mal, no para bien. Inmolarse políticamente. Políticamente, sí, pero podría inmolarse políticamente para bien haciendo las reformas que tiene que hacer, eso es aunque sean antipopulares. Eso es discutible. Veremos el tiempo, si el tiempo le da la razón o no. En este momento nos está planteando. Sí. Pero a pesar de todo, a pesar de eso, y a pesar de que hay personajes políticos que son la antítesis del señor Rajoy, sigo insistiendo que en estos momentos estamos en manos de una clase dirigente que es una generación perdida, porque no ha sido capaz de coger el AVE del futuro, no se da cuenta de cuál es el papel que tiene que jugar la clase dirigente en los próximos años. Y yo lo voy a plantear, tengo esa osadía. Y le va a molestar a las personas más liberales que hay sentadas aquí y a las que nos puedan escuchar. Pero... va a molestar a todo el mundo. Pero el deber de la clase dirigente política a partir de esta crisis es defender a los ciudadanos. Aunque se hayan equivocado, es lo que debe aunque ser nos siempre, hayamos endeudado, la labor de servicio. Aunque hayamos es que metido la pata, a la definición, aunque hayamos comprado coches cuando no debíamos, aunque hayamos comprado 2 casas en vez de comprarnos una o no comprarla porque no teníamos dinero,
con toda la parafernalia bancaria de que había dinero que había del cielo. No todo el mundo ha hecho eso tampoco. La clase dirigente política, la que eligen los ciudadanos para que dirijan su destino, tiene la obligación sacrosanta de defender a sus ciudadanos. Y en estos momentos la gran amenaza de sus ciudadanos es... Perdón, don Javier, y sobre todo a los que han cumplido. Déjele que termine. Pero efectivamente, el que ha tirado el dinero de todos... Fundamentalmente. Concluya. Concluyo. Por consiguiente, la gente tendrá que hacer un análisis contrario. Estamos analizando permanentemente. Es que hace 3 años la bolsa estaba en 11 puntos y ahora estamos en 6. Vamos a hacer el estudio al revés. Ahora estamos en 6, al borde del 6, y hace 5 años estábamos en 11. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos en 11 puntos hace 6 años? ¿Qué estaba pasando, sin saberlo los ciudadanos normales y corrientes, qué estaba pasando en el mundo de las finanzas, en lo que llamamos los mercados, en los tiburones financieros? ¿Qué estaba pasando para que de repente hubiese 11 puntos? Para que un papel, una acción que hoy vale 1 euro, valiese 25 o 30. Claro, eso hay que reflexionarlo y tienen que reflexionar los políticos. Tendremos que reflexionar los políticos y todos nosotros. Bien, mientras todo esto ocurría en las grandes cúpulas tanto de Europa o el Círculo Económico de Sitges, en Galicia había manifestaciones por un lado en Coruña, los afectados de las preferentes, que no vamos a hablar de esto ahora porque no tendremos tiempo, y en Santiago, pues contra los recortes sanitarios, no están de acuerdo en que se privaticen algunos servicios. Oímos las palabras del doctor Martín. Que el sistema quiera ahorrar 7.000 millones de euros recortando los derechos sanitarios de las personas que más necesitan de atención sanitaria, como son los jubilados, como son las personas con discapacidad, como son los enfermos crónicos, que van a tener que pagar por las recetas, van a tener que pagar por las ambulancias para acudir a los centros sanitarios o los alimentos y las prótesis que necesiten. Bien, no sé qué opinarán ustedes. Hombre, es un tema muy complejo y además se presta también a mucha casuística. Por ejemplo, a mí una cosa que, en primer lugar, yo creo que sanidad y educación deberían ser, en la medida de lo posible, intocables, porque son los dos únicos pilares que nos justifican un estado de bienestar y que permiten que toda la población tenga una igualdad de oportunidades. Ahora, dicho esto, lo que no se pueden tolerar son los abusos, y a mí hay uno que me molesta muy especialmente. Yo tengo una hija de 30 años, trabajadora social, su sueldo base 900 euros. Paga sus medicamentos religiosamente y tengo compañeros de trabajo jubilados con 2.700 euros al mes de pensión. Eso es una indignidad, que no paguen sus medicamentos. Hombre, por favor, si mi hija con 800 euros los paga, pues un jubilado con 1.000 euros que los pague también. Es una anécdota, pero es una anécdota que engorda mucho, porque después todos tenemos seguramente algún abuelo en casa que no vive en una vivienda, no vive en una farmacia B. Abre su armario y aquello es un escándalo. ¿Qué médicos han recetado cualquier cosa que nos pida el abuelo? Y a veces, pues, bueno, es decir, es una anécdota, pero es una anécdota que hay que atajar ya. Aquí lo que reclama la plataforma, o lo que quiere impedir es que ciertos servicios considerados pues no pertenecientes al núcleo duro de la sanidad pues se privaticen, ¿no? Como podría ser pues habrá que mirar la eficacia de esos servicios. Aparte de que yo ese discurso que usted ha hecho, hay sanidad y educación son núcleos básicos del estado de bienestar, pero no son equiparables, ¿eh? Es decir, la educación siendo muy importante. Vayamos a esto, que era justo la manifestación, que es por la sanidad. Ya, bueno, voy a hablar de la sanidad, si me deja. Le dejo, don Domingo. Le digo que, porque le ha equiparado la educación. Para mí es muy importante, pero no son equiparables, ¿eh? Es decir, cuando estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la salud, que es esencial, eso sí que estará de acuerdo, es decir, la educación es muy importante, pero la salud es esencial y además cuando la necesita la gente. Porque aquí se está hablando también de núcleos, el núcleo duro de la sanidad, etc. ¿Cuál es el núcleo blando? El médico. ¿Y cuál es el núcleo blando? ¿Y cómo estamos hablando de pagar por la comida en el hospital? ¿Usted se cree que alguien que está en el hospital
come lo que le ponen, que muchas veces forma parte del tratamiento, y aún encima tiene que pagarlo. Es decir, no confundamos, es decir, la educación es muy importante, pero dejémoslo al lado, y básico es la sanidad. Era eso lo que quería don Javier. Bueno, yo entiendo por núcleo duro, primero, fundamentalmente, privar a un ciudadano de dolor, mantenerle lo más saludable posible y, desde luego, en caso de urgencia grave, salvar la vida. O sea, vamos a empezar a centrar los conceptos, porque, claro, la sanidad es una cosa muy compleja, tiene un aspecto puramente administrativo. Bueno, la Xunta entiende, tiene un aspecto no pertenecientes al núcleo duro, lo que es, pues esto que decía el domingo, la comida, la lencería, la batita que decía alguien aquí, que te dan cuando ingresas. Y otros no lo entenderán, pero yo creo que lo que tiene que hacer el ciudadano es reflexionar uno por uno, no dejarse embaucar ni por los que gobiernan ni por los que están en la oposición, y reflexionar realmente cuál es la parte de la sanidad que realmente es trascendental para él. ¿Cree que es un impuesto o una tasa a la enfermedad, como dice la plataforma SOS? Habrá personas que lo piensen. En mi opinión, creo que especialmente el ser humano se ha desarrollado, se ha civilizado, ha tenido capacidad de conocimiento y lo ha ido adquiriendo, y capacidad de reflexión, para en determinadas circunstancias poder discernir entre lo que es importante, lo que es urgente, lo que es trascendente, etcétera, etcétera. Y yo creo que en estos momentos hay que decir la verdad a los ciudadanos, lo que no se puede es engañarles. Mire, señores, las 4 botellas de agua que se bebe usted cuando está en la cama, les parece esto una chorrada, pero multiplicadas por 10 millones de pacientes, pues supone mucho dinero. Si pudiésemos, estaríamos encantados, no de darles 4, sino 24. Pero cuando no se puede, hay que reflexionar seriamente y empezar, digamos, a matizar. Yo voy a ser políticamente incorrecto. ¿Bebemos del grifo entonces? No, pero yo creo que eso de que son intocables, según se mire, lo único que es sagrado es que el Estado las garantice, pero no que preste sus servicios. Entonces, si a lo mejor se da la paradoja de que si usted defiende a toda costa, como esta gente, una sanidad y una educación pública, está defendiendo el error. Y a lo mejor se da la paradoja de que si usted defiende que la educación y la sanidad sean solventes, lo que tiene que defender usted es privatizaciones. Porque la eficiencia es así. Sí, mire, yo el tabú a mí el tabú mire, pues se la toco como usted quiera, entre otras cosas, porque hay mucha gente que la pagamos y no la usamos. Y el ahorro que suponemos para la comunidad autónoma gallega es increíble. Y uno se pregunta dónde está el dinero. Eso para empezar. En segundo lugar, lo que dice don Javier es muy cierto. La gente sabe perfectamente lo que es importante y lo que es secundario. Dejémosles elegir. En tercer lugar, estoy de acuerdo con usted. Estoy harto de que se manipule el concepto de jubilado. Y si me apuran, de enfermo crónico, del que sea, lo importante es, ¿puede esa persona pagarlo, sí o no? ¿Tiene un nivel de renta adecuado para pagarlo, sí o no? Llámese jubilado, estudiante, empresario, trabajador o lo que sea. Y luego, fundamental, no existe la educación ni la sanidad gratuita, no existe. Y si el coste cero, la demanda es infinita, es que esto está estudiado. Y el problema de las gestiones es que si es pública y usted no tiene percepción del coste, la demanda es infinita y posiblemente se cargue usted el servicio. Entonces, garantizar el servicio público significa que el Estado o la comunidad autónoma garantice que si usted privatiza un servicio, esa empresa cumpla, porque si no se le da a otra. Y tiene un sistema de control. Rompamos ese tabú, lo dijo el presidente de la Xunta muy bien. No discutamos sobre si privatizar o no privatizar. Las gestiones serán buenas o malas, de una manera o de otra. Miremos cuál es la gestión más eficiente para salvar la educación, no, la sanidad, porque la educación ya ni les cuento cómo está la educación pública en relación con la privada. Eso lo tocamos otro día. Un matiz muy cortito, muy breve, muy brevísimo. Breve porque ya estamos fuera de tiempo. Es simplemente que lo mismo que han anunciado, que España está al borde del rescate y estamos al borde del abismo, la gente debería saber, o alguien debería explicarnos, que la salud, el estado de bienestar de España también está, claro, al borde del abismo. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es que el gobierno recorte, que haga las reformas de otra manera y que recorte de otros lados antes que deberse afectar al ciudadano. Pero una cosa no quiero. A pesar de todo, vamos con el último de los temas. Estos días se está hablando mucho del Club Bilderberg, ese grupo un poco siniestro, elitista, de personas que desde la sombra gobernarían los designios del mundo.
mundo. Acaban de tener la reunión anual que tienen, en el que invitan a políticos puntuales y a veces no tan puntuales. Este año, por ejemplo, se estrenó nuestra vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Vamos a ver este vídeo que hemos preparado. Sociedad secreta, colectivo de intereses, un grupo de intrigantes magnates y gobernantes del mundo. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Esas son las preguntas que se hacen los activistas y periodistas congregados frente a las puertas de un hotel que este año sirve de sede para la cumbre anual del misterioso Club Bilderberg. La actual conspiración no es un grupo de gente que dice vamos a conspirar para esto o para aquello. Se trata únicamente de la superélite mundial que se reúne para continuar y perpetuar su poder. Es así de simple. Este club se reúne desde hace casi 60 años a puerta cerrada, en medio de un hermetismo total y sin informar a los medios de sus debates ni de sus conclusiones. A veces ellos mienten, a veces se camuflan en mentiras. Es muy significativo cuando les ves corriendo al oír las preguntas de los periodistas sobre lo que hacen aquí. Su reacción lo dice todo. Sobre los temas que discuten sus integrantes se sabe muy poco. Así, por ejemplo, la reunión del año pasado generó un mar de incógnitas sobre la realidad que contemplamos. Ellos tratan de presionar al Banco Mundial para que resuelva los problemas que ellos han creado. Piden más medidas policiales, la identificación de los datos personales en Internet. La gente del grupo Bilderberg ha dictaminado esto. La crisis de la eurozona, el futuro de Grecia y la presidencia de Estados Unidos son algunos de los principales temas que tratan los participantes de ese foro en su reunión de este año. Otro de los asuntos que centra la atención de este grupo es la fuerte integración de la zona euro, con mayores restricciones a la libertad de los gobiernos nacionales. Y pese a la importancia de estos epígrafes, todo se queda en suspense y en secreto. Las discusiones de la política internacional permanecen en secreto, puesto que las decisiones que toman no serían necesariamente apoyadas por la gente. Un buen trabajo se hace a la vista, por eso cuando algo se hace escondidas es nuestro trabajo de hacerlo público. Es por eso estamos aquí para cubrirlo como periodistas y exponer el grupo de Bilderberg. El halo del dramático misterio que rodea al Club Bilderberg parece más propio de un espectáculo que de un encuentro para solucionar los problemas reales del mundo. La periodista y autora del primer libro sobre este club, Cristina Martín Jiménez, conoce bien el leitmotiv de este colectivo, que es capaz, según ella, de generar situaciones tan controvertidas como la actual crisis financiera, simplemente por sus... Bien, el Club Bilderberg. Cualquiera de ustedes. Don Francisco, que va a decir que esto no existe, que no, esto yo no digo que esto no exista. Lo que me parece que escuchando a esta gente que sale ahí, pues es una vez más una justificación perfecta para eludir cualquier responsabilidad individual. No, es que nos gobiernan, es que hay 4 personas que nos orientan, y entonces claro, nos ponen en la tele tal cosa y todos caemos como auténticos borreguillos. Pues no. Punto 1, si es cierto, la mejor manera es hacer lo que yo le estoy diciendo, no guiarse por eso y defender a ultranza la decisión individual, la responsabilidad individual y el liberalismo. Es cierto, si usted defiende no fiarse, no mirar al sol, que hablábamos, no mirar al cielo, pues si fomentamos eso, mejor. Punto 2, me parece en cierta medida una coartada para eludir las responsabilidades individuales, o decir, todo está mal porque hay 4 personas que lo guían todo y demás. Siendo cierto que es más que probable, desde que el mundo es mundo, que haya gente poderosa que se reúna y que intente arrimar las cosas a su sardina, eso es evidente. Pero atribuirles tanto poder, y luego, en Petit Comité lo comentamos, según quién sean los miembros del Club Bilderberg que se conoce, pues su capacidad de maniobra es a lo mejor hasta dudosa, ¿no? Yo no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto Soraya, invitada ahí, pues puede tener... No, vamos a ver, Soraya no es miembro. No, es invitada. Los invitados son oyentes y no pueden... Lo otro me lo entendió seguramente don Javier. Invitan puntualmente y cuando les hacen un seguimiento e incluso luego pues los promocionan. Lo dice doña Madalena, entre sus miembros figura Juan Luis Cebrián. Los invitados para su información de España... María Dolores de Cospedales. Bueno, ¿es miembro seguro? Pues, pero miembro... Miembro. Pero si los miembros son secretos, no sé cómo saben tantos. Ni libros sobre el club. Pero lo que son los invitados, por ejemplo, de España... Oiga, la familia Rockefeller, todo el mundo sabe que pertenece. Rothschild, pues también. Pero en principio son secretos. Pues, por ejemplo, a lo mejor está alguna fortuna española
caracterizada por su discreción, y como forma parte también del círculo, pues no lo saben. Es decir, algunos se saben, pero otros no. Pero, por ejemplo, los invitados son meros oyentes que aún encima nos pueden participar. Y de aquí fueron, pues por supuesto, ahora Soraya de Santa María, Esperanza Aguirre y Zapatero. Pero ¿para qué lo dice? Para amargarnos el día. O sea, fíjese, para lo que vale el club, que fue el insigne Zapatero, y lo que único que al salir de allí o no se enteró, como es habitual, de nada, o haría todo lo que le dijeron y estamos en esta situación, o hizo todo lo contrario. Pero la realidad es que peor de lo que estamos no nos pudo haber dejado. Es prueba evidente de que es un club peligrosísimo porque invita a gente nada sospechosa para que nos confiemos. Fue la reina también, fue la reina también. Efectivamente, más a mi favor. Siga usted añadiendo argumentos. Yo creo que la reina debió de ser cuando tenía la reunión en Londres, que le quedaba allí al lado de... Yo creo que en una sociedad como la nuestra, un club que no admita prensa, que se reúne a puerta cerrada y que sus conclusiones no se publican, cuando menos es sospechosa. Pero sí hay muchos. Don Javier. Bueno, yo creo sinceramente que analizando los orígenes del club, que nació porque había una cierta atmósfera antiamericana por el tema del Plan Marshall, y se montó este club para reflexionar sobre cómo defenderse del comunismo detrás del telón de acero, tras la Segunda Guerra Mundial. Como todo eso ya ha pasado a la historia, como ya no hay muro de Berlín, como el comunismo ahora está intentando escalar hacia el capitalismo, a mí me parece que es un club privado de fumadores. Sí, ¿le parece? Fue creado en 1950. ¿Y la trilateral también le parece? Ahora se dedican a fumar los puros. ¿Y la trilateral también le parece? La trilateral. Sí, la comisión trilateral. Bueno, eso quizá a lo mejor tenga unos cuantos... O el Consejo para las Relaciones Exteriores, que es el otro vértice. Quizá tenga otros tecnócratas pues, más entretenidos. Bueno, pues como test efectivamente fue interesante. Y una de las pruebas de que realmente sí funciona es un poco pues la opinión que tenemos. ¿Pero usted cree que un masón serio, bueno, de los de la historia, hasta aquí el programa de hoy. Don Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Don Domingo, gracias. Muchas gracias. Un inciso, recordar que hoy se cumple 23 años de las revueltas de la plaza de Tiananmen y de la famosa imagen del chico. Pues ahí está dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 para seguir comentando la actualidad. Que sean felices.